Bueno, muy buenas noches, mis hermanos, mis amados en el Señor Jesucristo. Que el Eterno me los bendiga en esta hora, en esta noche, en el día de hoy. Que sea el Señor dándoles sabiduría y entendimiento para con todos ustedes en este 22 de abril del 2021. En la noche de hoy, un pequeño estudio de parte pues de Dios primordialmente, que se ha presentado mucho desde prácticamente que sería bueno, por los ejemplos que he visto, que he mirado en cuanto a muchas, lastimosamente muchas congregaciones de hoy en día, desde tiempos pasados, en cuanto a la, como quien dice, como se podría decir, en cuanto a la predicación del Evangelio. Mateo, dice Mateo 28, que todo el mundo lo conoce, mas no lo aplica. Lastimosamente en las congregaciones no lo están enseñando a vivir y a predicar. Dice por 28, 19 y 20 de Mateo, dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una tarea a nivel universal de la Iglesia de Cristo, que las congregaciones deberían de estar enseñando, que los pastores, bueno, que los consiervos de nosotros, llamados pastores, deberían de estar instruyendo y enseñando de cómo se debe de hacer en cuanto a la predicación. Vamos para un estudio, el estudio se llama, en esta noche se llama la cobardía religiosa de la iglesia milenial, de la iglesia de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, de los últimos días, perdón. Entonces vamos a hacer un pequeño estudio, vamos a hacer una oración, yo como consiervo de ustedes, de cada uno de mis hermanos. Dios me los continúe bendiciendo en esta noche. Espero que muy pronto podamos hacer estudios a nivel virtual, si Dios permite, presencialmente virtuales, donde yo pueda ver a mis hermanos, a mis consiervos de las iglesias, de las congregaciones que me están viendo. Bendito Padre Celestial, Padre amoroso, Padre maravilloso, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, te damos las gracias, Señor, por un día más que nos das de vida, por un día más que nos das de aliento, Señor, por un día más de perdón que nos das, por un día más que nos concedes tu misericordia, tu voluntad, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que nos perdones si te hemos fallado, que nos des el perdón conforme a tu palabra, Señor. Si te hemos fallado, porque solamente tú y nosotros sabemos si te hemos fallado en alguna cosa, en alguna iniquidad, Señor, perdónanos primordialmente, Señor. Que sea tu voluntad y tu misericordia otorgándonos el perdón en la tarde de hoy. Bendito Padre Celestial, en esta hora yo me dirijo a ti, Señor, para que nos dé sabiduría y entendimiento a todos, primordialmente a los que me ven, para que entiendan esta palabra en la tarde de hoy, en esta noche, Señor. Bendito sea Dios nuestro Señor, Rey del universo, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Santo Dios de Israel. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret, con la sabiduría del
del Espíritu Santo y el poder del Padre Santo. Echamos fuera todo espíritu maligno, Señor, que no te honre, que no te glorifique en esta noche, Señor. Que sean tus palabras y no las nuestras, Señor, enseñando este pequeño mensaje, Señor. Bendito seas, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de nuestro amado gran Jesucristo de Nazaret, que pronto vendrá. Maranata, sí, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis amados, para continuar con el estudio de la cobardía religiosa de la iglesia en los últimos días, nos vamos a dirigir al libro de Hechos 4:18. Basándonos también en Mateo, como lo leí al principio, Mateo 28, Mateo 28, 19 y 20. Nuevamente lo voy a volver a leer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo general, como decía hace un momento, por lo general los pastores deberían de estar enseñando, de estar instruyendo a los congregantes, a las ovejas del rebaño de Cristo, a estar predicando, estar evangelizando en las calles al mundo. ¿Para qué? Para llevar salvación, para enseñar arrepentimiento y llevar salvación, como dicen las Escrituras. Mateo, si no estoy mal, Mateo 4, el Señor Jesucristo nos guíe en esta noche. Yo no todo me lo sé. Dice Mateo 4, Mateo 4, Mateo 4, verso 17. Dice el Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El 4:17 también está en el libro de Daniel 2:44. 2:44 del libro de Daniel. Daniel 2:44 dicen las Escrituras: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esta hora? En cuanto a esta escritura, que el reino de los cielos, como dice el Señor aquí en Mateo 4:17, ya se ha acercado desde el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Lastimosamente, hablándolo así, la mayoría de pastores o congregaciones se están entreteniendo mucho. Se les olvidó lo que los apóstoles enseñaron y lo que los apóstoles aprendieron del Señor Jesucristo. Dice, vámonos ahora sí a Hechos 4:18 al 21. 4:18 al 21, donde dice la palabra, el Señor Jesucristo dice:
Y llamándolos, les intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bueno, ¿a qué nos lleva también esta misma palabra en Hechos? Hechos 5, 29, verso 29, verso 5, verso 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? También el verso 38 al 42. Y ahora os digo, apartaos de estos y dejadlos, dijo Gamaliel. Y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo sé que muchos en este momento, después de yo leer estas lecturas, lo que es Hechos 4, 18 al 21, Hechos 5, 29, 38 al 42, me podrán decir, y me refiero, desde que empezó la cuarentena, que hay una cosita que la iglesia no hizo y dejó de hacer hace muchos años. Más que todo los pastores que tienen sus grandes congregaciones. Yo le doy gracias al Señor, al Todopoderoso, por estas congregaciones donde muchos han tenido la oportunidad de empezar el camino de salvación, mas no han sido salvos todavía, porque la salvación es luchada, tiene que ser probada la fe para ser salvos. Algo que se les olvidó a los pastores fue decirle a las ovejas que llevan bastante tiempo, no a los nuevitos, sino a los que ya llevan bastante tiempo en el evangelio, de que deben de predicar o evangelizar no para llenar bodegas religiosas o congregaciones, para no insultarlos, los famosos templos, que deben de predicar o evangelizar no para llenar las congregaciones, ni que les lleven diezmos, ni ofrendas, ni nada de esto, sino para llenar el reino de los cielos, el reino de Dios, que es el que se ha acercado. ¿Qué nos dice aquí estas escrituras en cuanto a lo reciente que hemos estado viviendo desde el año pasado, más o menos? Mentiras, del 2019, más o menos entre los meses de octubre y noviembre, que fue donde empezó todo esto a nivel mundial, no solo aquí en Colombia, sino que la iglesia se le olvidó. Y es una exhortación en el Señor. A la iglesia se le olvidó que la obra que nosotros debemos de hacer es la obra de Dios, no la de los hombres. ¿Por qué digo no la de los hombres? Muchos pastores, y que me perdone el Señor, primeramente, pero voy a meterme un poquito con las congregaciones. Muchos pastores al principio
y aquí en Colombia, al principio de la cuarentena o del aislamiento que le llaman a nivel terrenal, malinterpretaron el Proverbio 22:3. Vámonos al Proverbio 22:3. ¿Qué dice el Proverbio 22:3? Que muchos, yo sé que muchos se lo pueden saber. 22:3 de Proverbios. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Bueno, mis hermanos, yo les pregunto algo. Sé que esto es para cuando no se está haciendo la obra de Dios. Y ténganlo en claro. Este proverbio aplicaría para cuando ustedes o nosotros no estamos haciendo la obra de Dios, sino algo más personal a nivel terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú o yo o cualquiera está haciendo la obra de Dios, el Señor dice en Salmo 91, que yo sé que muchos lo tienen en este momento y lo tuvieron durante la cuarentena, como ¿cómo le dijera? Como algo de la suerte, algo de que los cubría y que es esto. No. Si tú estás haciendo la obra del Señor, por eso dice la palabra, ahí, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El primer verso. ¿Qué es habitar primordialmente en el abrigo del Altísimo? Es cuando se está haciendo la voluntad de Dios. Es cuando la voluntad de Dios que Él nos pide no es la caracterización que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no, porque esas dos características solamente son características. La voluntad de Dios es la santidad de todos para con todos, como dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios, que todos se santifiquen. Entonces, si yo o tú o cualquiera está haciendo la voluntad de Dios, el Proverbio 22:3 no nos aplicaría a nosotros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la que estamos haciendo. ¿A qué voy yo? A que si tú estás predicando por medio en la calle o esto, o en algún otro lado, y tú estás haciendo la voluntad de Dios, entre comillas, el Dios de ahora, el coronavirus, no te puede tocar porque estás bajo la voluntad de Dios. Ninguna peste, ninguna pestilencia vendrá sobre ti, dice el mismo Proverbio 91, si no estoy mal. Pero ¿qué hizo la iglesia? El mundo o los incrédulos se dieron de cuenta de que las iglesias en este momento, sin decirlo, las iglesias no son de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Hechos 4:19? Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 29. Perdón. 29 del capítulo 5 de la misma carta de los Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer antes a Dios antes que a los hombres? Dice, lastimosamente hoy la iglesia transgiversó mucho la palabra.
dejaron de predicar, el pastor o los pastores dejaron de salir a evangelizar a las calles, a decirles que Cristo ya viene, que Cristo está pronto por venir, que se arrepientan. Y ahorita están con programas en internet, en las redes sociales, haciendo videos de prédicas que engroman, que entretienen a las almas, en vez de decirles, vayan, salgan a predicar que Cristo viene. Muchos podrán decir, no, es que el don de la evangelización no es de todos. No, errados estás. ¿Por qué? Porque el don de la evangelización es para todos y es una orden. Mateo 28, 19, 20. No es si uno quiere. No es si yo tengo el don de evangelización, voy a hacerlo y si no, no. No es eso, es que toca. Mateo 32 a 33. Mateo 32 y 33, 10, Mateo 10, 32 y 33, dice la palabra del Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Continúa también en el verso 36 al 39. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Por la prédica, por el mensaje, por ser cristiano. Porque si usted tiene su familia y usted, el Señor, le da un mensaje para darle a su familia y su familia no le cree, haga de cuenta que son sus enemigos. No se le olvide. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Si nosotros vemos en el 38 y 39, él especifica algo: en pos de mí y por causa de mí. Es que nosotros tenemos que llevar la cruz y perder la vida por Cristo. Mateo 5, 12, 11 y 12. Del 10, perdón, dice 5, 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, nuevamente dice el Señor, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La persecución de nosotros no es porque nosotros simplemente nos demos a llamar o a decir que somos cristianos. Porque les confirmo algo. Santiago 2:19, si no estoy mal, también me confirma, me dice que Satanás también cree en Dios y tiembla. Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que también los demonios son cristianos, amigo. Que también los demonios van a la congregación, amigo. Que también los demonios dan palmas, leen la palabra, cantan canciones cristianas, pero no saben a qué Dios, pero no es al Dios de las Escrituras, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
que ellos adoran. ¿Por qué? Cristo mismo lo dice por medio de uno de sus apóstoles, que el diablo se presentará como ángel de luz. ¿Qué pasó ahorita? ¿O qué está pasando ahorita a partir de lo que es la cuarentena y lo que pasó ahorita y lo que continuará? ¿Por qué? Porque el mundo y la iglesia no se está dando de cuenta en las congregaciones, pero ya están, o lastimosamente lo puedo decir, ya estamos bajo el régimen del nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir esto? Nomás la enseñanza del tapabocas, mi amigo. El tapabocas, mire, aquí este está feo, pero bueno. Del tapabocas. ¿Qué hizo la iglesia o qué está haciendo las iglesias con esto? Que por no pagar una multa mundana, que para que no les cierren el negocio, les dicen a los congregantes que no tienen discernimiento, lastimosamente, les están diciendo, oiga, tenemos que entrar a la congregación con distanciamiento. Untémonos el alcoholcito para que no nos manchemos, para que no nos infectemos. A los cristianos, yo no me voy al mundo, me voy a los cristianos. Que tienes que sentarte a una distancia recomendable porque es lo que el gobierno nos ordena. Malentendieron las iglesias, perdónenme que les diga. La palabra donde dice aquí, si no estoy mal, Hebreos, Santo Dios de Israel. Malinterpretaron la palabra donde dice la palabra donde dice bueno, no me acuerdo de esto y no, entonces esto les pido perdón, pero la palabra donde dice someteos a toda autoridad, a toda autoridad superior, a toda autoridad superior, porque son impuestas por Dios. Sí, perdón, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque él es servidor de Dios para tu bien. Entonces, dice en el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué dice aquí?
¿Cuáles son las autoridades superiores? Diga las del cielo, no las de la tierra. Porque si las autoridades de la tierra en este momento fueran realmente sujetas e impuestas y sujetas a Dios, no estaría pasando lo que estaría pasando, lo que está pasando. El mundo no estaría inconforme. Las personas de cada nación no estarían inconformes si los gobiernos o si las autoridades que o los pastores dicen que nosotros nos debemos de someter a las autoridades superiores, que lo malinterpretan, que son las autoridades terrenales, y eso es un error total, porque primordialmente las autoridades superiores son las del cielo. Y estas escrituras son las autoridades. Si yo veo, dice la misma escritura, que la ley fue impuesta, en hebreo, si no estoy mal, fue impuesta para el transgresor. Si tú eres transgresor de la ley, tú estás siendo juzgado por la ley. Si tú no transgredes la ley por medio de la gracia y vives por medio de la gracia, la ley no te juzgará. Que seréis perseguidos por causa de la verdad de Cristo. Santiago 4:5 y 4:17. Santiago 4:5 y 4:17. Dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, le es pecado, dice aquí. Hermano, hermana, hoy en día, lastimosamente, las congregaciones están llenas de cobardía terrenal. El reino de los cielos sufre violencia. En este momento, el reino de Dios sufre violencia, como lo dicen las escrituras. Que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. No es que si tú eres valiente, tú te ganaste el reino de los cielos. No. Los valientes, claramente dice la palabra, que lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? Que impiden a que el reino de Dios no llegue, no sea predicado, no sea ministrado. Hermano, hermana, yo te invito a que salgas a predicar, a que salgas a dar el mensaje como Dios te ha mandado, como Dios te ha ordenado. A que salgas a dar la palabra. Acuérdate, acabamos de leer Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado, se le cuenta como pecado. No se te olvide, Ezequiel 33, si no estoy mal. Ezequiel 33. Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Amigo, ¿qué pasa que estás dormido? ¿Qué pasa que estás dormida, hermana? Es tiempo de predicar las buenas nuevas del Evangelio, como es. Es tiempo de predicar la palabra de Dios, el arrepentimiento, llevar salvación a las almas que necesitan. Si tú estás acostumbrado a irte cada 8 días o que cada 8 días el pastor te diga, conéctate a las 8, a las 11, conéctate a las 10 para el servicio porque el Señor tiene grandes bendiciones. Pues mentiroso Satanás. El Señor te bendecirá conforme tú hagas la voluntad de Dios.
El Señor te bendecirá con lo suficiente. No te va a llenar como dicen los pastores, qué pena. Trae tus diezmos que el Señor te dará el 100 por uno, el 1000 por uno. Malinterpretaron las iglesias, la palabra. Son asalariados, como dice la misma palabra. El buen siervo, dice el buen siervo es el que protege las ovejas, pero hay siervos asalariados, dice la misma escritura. Siervos asalariados. Hoy en día la mayoría de consiervos de nosotros, llamados pastores, son puros siervos asalariados. Lo que dice la escritura. Que los siervos asalariados prácticamente son aquellos, como dice la escritura, que ven el lobo venir y se van y dejan las ovejas solas y se esparcen y las dejan esparcir, no las defienden. ¿Qué estamos haciendo como pastores, como siervos de Dios? ¿Será que realmente estamos predicando el evangelio de verdad? ¿El verdadero evangelio, la sana doctrina como es? ¿O estamos predicando un evangelio nomás que distraiga a las almas? Que cada 8 días sí vengan a conectarse al internet o que vayan a la congregación solo para que digan que sí, que buscan de Dios. No, amigo, el diablo también está dentro de las congregaciones. Y el diablo es el primero que llega a las congregaciones, amigos. Si eso, no, que no, mi amigo, la iglesia hoy en día está a falta de discernimiento, que no saben ni a qué espíritu están adorando, ni qué presencia está cayendo dentro de las congregaciones. No saben discernir. No tienen discernimiento. Mi pueblo, dice la palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, dice la palabra. Dice Oseas 4:6, perdón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué le pasó a las iglesias, a las congregaciones? El gobierno terrenal les dijo: cierren, porque se van a contaminar, porque se van a infectar. ¿No dice luego la palabra que en los últimos tiempos el creyente tendrá que vivir por la fe, hermano? Ahorita tú que eres creyente o que dices ser creyente o cristiano, tú no eres de las personas que se montan en un bus para ir a tu trabajo y eso es el Transmilenio así y luego ahí no te estás contaminando, amigo. ¿Por qué le ponemos pretextos a Dios para no dejar venir las almas como debe ser, como antes lo hacían? Luego la presencia de Dios no es la que está ahí. El año pasado, hombres seculares, sin conocimiento de la palabra, decían: ¿dónde están los pastores que hacían milagros? Que sanaban. ¿Dónde están los pastores que levantaban muertos? Decían los mismos mundanos. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Diga: engromada.
La iglesia está engromada, lastimosamente. Están viviendo un evangelio liviano. Se les está cumpliendo 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Que dice el mismo Señor, mire, y con todo engaño dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Acuérdese lo que dice aquí Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado, amigo o amiga. ¿Qué estás esperando? No dice el Señor, si tú eres una de las personas que está asistiendo a una congregación donde te engroman la vida, el alma, donde te llenan el alma de prácticamente de emociones, te hacen llorar, pero tu pecado sigue ahí, tu iniquidad sigue ahí. Dice Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ahí, de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Mire cómo es Dios en este momento. La iglesia está en pecado, lastimosamente. A los que están confiando en un arrebatamiento en este preciso momento, les digo, no se van a ir en un arrebatamiento si antes no viven en santidad, si antes no predican la palabra con santidad como debe ser. No se van a ir en arrebatamiento si no estamos limpios de corazón, como lo dicen las bienaventuranzas. No nos vamos en un arrebatamiento si no estamos en santidad. Si es necesario, nos toca quedarnos en la gran tribulación, porque la tribulación ya la empezamos a vivir. Y muchos no se han dado de cuenta, lastimosamente. Desde el tiempo de Cristo y los apóstoles ya estamos en los tiempos de dolores. Ahora estamos en la tribulación. Falta la gran tribulación, que muchos no han entendido, no han querido comprender, hermano. ¿Qué estamos esperando para predicar la palabra? ¿Qué estamos esperando para llevar el mensaje de Cristo y salirnos de la costumbre religiosa de estar congregándonos solamente por llenar una silla? Solamente para que el pastor nos vea que sí llegamos ahí, a sentarnos, a calentar una silla cómoda. Luego nosotros no somos testigos de Cristo como lo dice el libro de los Hechos. La verdad yo sí soy testigo y gloria al Señor porque me dio esa oportunidad y la gloria sea para el Eterno. Sea para el Todopoderoso esa gloria magnífica. Pero el Señor dice aquí en Hechos 1, dice, pero recibí en el verso 8 del primer capítulo de la carta de los Hechos, ya para acabar, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Realmente somos testigos de la palabra de Dios? ¿Realmente somos testigos del mensaje de Cristo? ¿Realmente? ¿En qué evangelio estamos? Primeramente, ¿qué evangelio estamos escuchando dentro de las congregaciones? ¿Y qué evangelio estamos predicando? Les dejo esto ahí para no cansarlos, para no decir que se les regañó más.
Dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz que es Cristo. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por este instante, gracias por este momento que nos diste en esta hora, Santo Dios de Israel, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras dudas, Señor. Perdona nuestra desobediencia, Padre amado, Padre misericordioso, y envíanos, Señor, como dice el libro de Isaías 6:9, dice, ¿a quién mandaremos? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Padre de la gloria, Santo Dios de Israel, que los que estamos dispuestos, Señor, a sufrir, a padecer por tu causa, seamos bendecidos con tu gloria, con tu salvación, con tu Espíritu Santo. No queremos nada más, Señor. Si nos quieres dar lo suficiente, danos lo suficiente, Santo Dios de Israel. Dice, porque no veré al justo ni a los hijos del justo padecer hambre, dice tu palabra, Padre de la gloria. Bendito sea Dios nuestro Señor, Rey del universo, Padre Santo, en esta hora, Dios Todopoderoso. Yo oro a ti, Padre de la gloria, para que en este momento, si hay algún hermano o hermana que esté enfermo y necesitando sanidad por tu voluntad, de que tú la quieras o lo quieras sanar, Señor, para que se vea tu gloria, Señor, hazlo como tú quieras y no como nosotros querramos, Señor, que la voluntad y la misericordia tuya se vea, Señor, Padre de la gloria. Multiplica conforme a tus bendiciones, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, Padre de la gloria, Señor. Padre, multiplícanos la sabiduría y el entendimiento para llevar tu mensaje, Padre Santo. Esto lo pedimos y lo oramos en el nombre del Santo Dios de Israel, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta noche. No se les olvide. Si es la voluntad de Dios, síganos, Ministerio Siloé por Elohim, en YouTube, en Facebook, Ministerio Siloé por Elohim también, para que la palabra llegue a los hogares, a las casas que deben de llegar. Si nos quieren colaborar en cuanto a una bendición económica para el ministerio, no va a ser para mí, para el ministerio, lo que el Señor les ponga en su corazón. Colabórennos, si no, no importa. Dios bendecirá conforme a nuestras obras. Dios nos pagará conforme a nuestras obras, dice la Escritura. Dios me los bendiga a todos en esta noche y que pasen muy buenas noches. Y Maranata, que significa Cristo viene.